Yes. Okay. Bueno, para continuar con las noticias, sigue mi compañero Freina Moncada con su ponencia titulada De la santidad a la justificación del mal. Ok. Listo, muy buenas tardes. Mi nombre es Freina Moncada Torres. Estamos en esta filosofía. Vengo a hablar de un tema muy, primero, controversial y segundo, muy cotidiano. Todos hemos tenido la oportunidad de ver diferentes sectores sociales los cuales tienen costumbres, ya sea religiosas muy diversas, pero se puede ver que acá en Colombia tenemos, y en Latinoamérica en general, tenemos una particularidad, y es el hecho de que nuestra religión tiene bastante identidad en su forma de interpretarse. Hemos visto que a lo largo del tiempo, acá en Colombia, más que todo para tener un contexto central en el que todos nos ubiquemos, ha tenido un principio católico. Aquí la creencia laica es muy actual. O sea, hace unos cuantos años lo laico era algo muy poco visto, la diversidad era complicada y había un cierto problema con la misma. Por eso, en base a la creación de la cultura y los diferentes ritos, ya sea el AMPA, se vino algo y fue la construcción de la reinterpretación del fenómeno religioso. Esto surgió como respuesta a, como bien le dije, a la llegada de Pablo Escobar, que fue una de las principales detonantes. ¿Qué pasa con esta llegada de Pablo Escobar? Pablo Escobar impartió, primero, cerró a los pobres, empezó a vivir la religión en el sentido de que él apoyó la parte discriminada, la parte social herida, víctima, la que no tenía nada, estas personas que viven en las favelas, en los sectores menos agraciados, por allá para la montaña más pelle, estaban ciertamente bastante dolidos. O sea, había una dificultad para poder conseguir trabajo, transporte, sustento, posibilidades de una vida futura estable. ¿Qué pasa? Llegaron a la cultura, llegó la droga, llegó Pablo Escobar, que fue, como lo dije, un detonante para nuestra cultura. ¿Qué hizo este? Nos dio una posibilidad de sustento que, si bien era a través de la vida criminal y el delito, nos da una posibilidad real de poder sustentarnos a nuestras familias y a nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasó con esto? En torno a la creación de Pablo Escobar y su entorno en el Cártel de México, llegaron las diferentes creencias en la religión. Y esto viene muy pegado, por ejemplo, a la Virgen de los Sicarios, que hay una novela referenciando a la misma, pero yo me voy a centrar más que todo es en la Virgen de los Sicarios, tomada por Pablo Escobar. ¿Qué hacía con la Virgen de los Sicarios? Mandaba a sus sicarios a que hicieran oración, los mandaba los martes, que era el día dicho de la Virgen de los Sicarios, María Auxiliadora. Estos iban allí, rezaban, oraban y luego cometían sus crímenes. Estos mismos sicarios pedían la bendición y pedían la ofrenda. ¿Esto qué se hizo? Se hizo una costumbre y con esta costumbre se creó un hábito de poder habituar el mundo criminal con el mundo social. Entonces, ¿qué pasó? Esta típica creencia católica, en la cual voy a basar actualmente en esta diapositiva, que es el catolicismo en sus principios, Pablo Escobar la deconstruyó totalmente. Esto hablando desde un entorno social el que todos conocemos, que es Colombia, pero también se ve en diferentes sectores, como lo voy a explicar más adelante. La moralidad estaba en los mandamientos. Como bien sabemos, los mandamientos dicen todo lo contrario a lo que usted puede hacer como criminal. O sea, no matarás, no desearás el bien ajeno, la mujer ajena no se toca, y honrarás a madre y padre, sobre todo a Dios. O sea, todo esto estaba ahí espectacular, o sea, fundamental. Y él dijo, bueno, no lo damos en así, o sea, necesitamos nuestras cosas, necesitamos nuestras bendiciones y venimos de una cultura altamente religiosa. Entonces, ¿cómo despedir a una persona que se ha criado directamente en un entorno religioso de este sector? Claramente lo va a adaptar a su vida. Es imposible que se desadapte de forma brusca y más aún viendo
como, por ejemplo, los ejemplos colombianos que encontramos a la Virgen hasta en un café. Eso sí está muy hecho en un palo, en un café, en una piedra, y todo eso lo volvimos santo. Entonces, esto trajo la identidad pascual, que fue la comunión con los santos y María de los Santos. Si bien podemos notar, como la Virgen de los Sicarios es María Auxiliadora, y esta se basa en una madre, en cual en la cultura urbana se tiene como una santificación de la madre, de esa persona que lo acoge uno. Cuando usted se siente mal, al primer lugar al que lo mandan es al pecho de la madre, a que usted vaya y llore con ella. O sea, no hay de otra. Eso es una costumbre que se ha tenido todo el tiempo. Y esto se trajo aquí a través de María. María era la que los podía proteger y los podía cuidar en un entorno altamente hostil, porque allá no los protegía el gobierno, no los protegía la policía, tenían que protegerse por sus propios fundamentos, sus propias leyes que creaban bajo la misma calle, porque las leyes que ellos se fundamentaban por lo normal eran leyes morales subjetivas, no eran las que nosotros contamos con una sociedad. Entonces, para lograr ver que este hecho de que la religión haya tenido un estremecimiento, haya tenido un cambio fundamental, no es algo nuevo. Esto se ve actualmente con un personaje de peluqueado raro como Lutero. Como este man se trajo una reforma y dijo, no, en esos tiempos la religión era una cosa horrible. O sea, la gente decía, usted tiene pecado, yo soy un pecador, tengo mucha lucas. Soy un pecador, listo. Hoy le digo a un sacerdote, tome, péguese un latigazo y quíteme los pecados de encima. ¿Qué hacía él? Pegaban los latigazos, se pegaban tantos latigazos por cuántas personas mató, cuántas personas se comió. Entonces, y con eso se limitaban los pecados. Entonces, ¿qué pasa? Se dijo, no, pues también está muy recochuda, ¿no? O sea, qué porquería. Dijo, vamos a traer una contrarreforma. O sea, esto no puede estar así. Entonces dijo, bueno, hagamos una reforma. Y con esta reforma él empezó a darle piedra a la filosofía, al modelo moral que tenía actualmente la religión católica. Y lo llevó a los protestantes. ¿Y cómo se dio la religión católica? Se vio amordazada, porque se dio cuenta que la parte más menos beneficiada en ese sentido de dinero y cosas así, no podía pagar a una persona para que se quitara los pecados. Eso era imposible para una persona que a duras penas ganaba una moneda por día. Entonces, ¿qué pasó? Estas personas dijeron, no, el protestantismo nos da la posibilidad que a través de la fe y el buen actuar, pues seamos buenas personas, no tenemos que pagar a nadie para que alguien se dé cuetazos. Hagámoslo así. Entonces la religión se partió, se dividió y empezó a crearse diferentes sectores. Este fue el primer estremecer de la religión. Y esto rompió el paradigma de creer que la religión era algo establecido sin fundamentos movibles. Por eso lo llamé el estremecer de la religión. Luego, pues, la religión dijo, no, pues, la verdad estamos perdiendo, no hay posibilidad de luchar contra algo así. Si bien tenemos a la parte privilegiada y a los reyes, no tenemos al pueblo. Entonces, ellos empezaron a hablar con la contrarreforma, una posibilidad de poder traer de nuevo al catolicismo al bien común. O sea, ya usted puede, o sea, asumieron su error. Dentro de muchos años, pero asumieron que la posibilidad que tenían a través de juzgar a las personas por el dinero era algo insostenible, porque no todos nos podemos sentir atraídos a lo mismo. Volvieron al sistema religioso basado en el ayudar al otro, tener humildad y demás. Volvemos aquí con el serpiente. O sea, pasemos con ¿de dónde viene la justificación del mal? Porque si bien podemos darnos cuenta que el contenido católico cristiano ha tenido un contexto bastante bélico, como lo dije anteriormente, llegó un punto en el que dijimos, no, esto no puede ser así, tenemos que establecer una moral, no podemos estar fluctuando nuestros pensamientos. Entonces, crearon como la ideología católica que lo conocemos hoy en día, con más y menos cambios pequeños, no muy drásticos, pero actualmente como lo ven. Entonces, ese es el contexto histórico de cómo se puede ver el catolicismo. Entonces, como bien lo dije anteriormente, llegó Pablo Escobar Gaviria por el tiempo de Colombia y cambió totalmente el paradigma religioso en Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Los jóvenes y las diferentes culturas se dieron cuenta que primero trabajar era algo necesario, no había posibilidad de vivir sin esto. Estas zonas no tenían la posibilidad de tener sustento propio, no había por esos lados un transporte, un taxi, ni siquiera llegaba a esas zonas, como por así decirlo, eran altamente conflictivos. Y este hombre llegó a organizar estos sectores, llegó y dijo, bueno, trabajen para mí, yo les doy el dinero suficiente y pues se cumplen a mis costumbres. Por eso es que a través de Pablo Escobar, acá en Colombia se creó una cultura. Si se han dado cuenta, actualmente Pablo Escobar en ciertos sectores de Medellín es venerado casi como si fuera un pseudo santo. O sea, no es una figura ya mundana como la vemos nosotros, sino es una figura a seguir. Pasamos a la distinción de los santos. Como
hay diferentes estilos de santos y estos tienen diferentes percepciones a través de las costumbres sociales. Están los santos llevados al crimen, como la Virgen de los Sicarios, la María Auxiliadora, la cual fue llevada por Pablo Escobar al crimen. La hizo una costumbre entre los sicarios y los malhechores de esa época para que sus cargamentos, sus armas y sus diferentes actividades delictivas no fueran mal, para que se pudiera esconder de los policías, para que las otras bandas no lo pudieran matar y demás. Luego nació en México, más que todo, el Judas Tadeo, que es el patrono de las causas perdidas. Tiene dos puntos, o sea, se divide en dos. La parte narcotraficante altamente extremista y cruda, y la parte de las madres y familias que tienen familia en este mundo. ¿En qué sentido? Las madres, como bien lo dice el nombre, las causas perdidas, como puede ver estos hijos que están metidos en un entorno conflictivo y no tienen forma de salir, ya sea porque, por ejemplo, están pinchados o porque tienen presión en la cabeza y demás. Entonces, ese santo lo que hace a estas personas es darle la posibilidad de reconstruir una esperanza para que este hijo o esta persona vuelva al buen camino. Pero en el entorno criminal se da al San Judas Tadeo como la posibilidad de usted poder hacer trabajos delictivos complicados de manera correcta. Entonces se crea como un paralelismo basado en diferentes ideas, porque la madre lo ve de una manera acogedora, como un sustento y una posibilidad de creer que algo bueno va a pasar con su hijo, mientras que los criminales lo ven como una posibilidad y una bendición para usted poder ir a hacer el mal. Entonces se puede ver que una figura religiosa no solamente tiene una interpretación, aunque obviamente esta tendría tres: la religiosa plenamente católica, que es su santidad como tal, la concepción de las madres y la concepción vandálica como tal. Entonces también pasamos a los pseudosantos. ¿Estos quiénes son? Son personas las cuales tuvieron una vida bastante florífera, muy buena, hicieron causas y ayudaron a personas a que tuvieran una vida más satisfactoria. Es el caso del doctor José Gregorio Hernández, que es un pseudosanto venezolano, el cual murió a punto de ayudar a una persona en un tratamiento médico. Entonces, ¿qué pasa con este? Este se creó como un santo en medida venezolana, al cual celebraba, se le hacían altares, porque se decía que este modo llegaba a ciertos lugares, ya milagros casi incomprensibles para la medicina y la ciencia. Que, por ejemplo, si usted tenía cáncer, le quitaba los quistes, que ese quistito tenía una mejoría, él intentaba ayudarlo, o sea, diferentes cosas, y hay testimonios de mucho más. Luego pasamos al espiritismo, también en Venezuela, en esta parte de Caracas. ¿Qué pasa aquí? Aquí se tiene la parte contraria a lo que es el pseudosanto de José Gregorio. Como pueden ver, son personas bastante dañeras, o sea, no hay por dónde agarrarlos. Esa pinta no la tiene nadie. Mire, pistola, pantalón hasta aquí arriba, la gorra para nada, la gorrita. Y estas personas tienen una forma bastante gráfica de ser veneradas. Se dice que usted quiere pedirle, por ejemplo, un milagrito a Ismaelito, que nombre tan tierno, Ismaelito, usted le tiene que echar un cigarrito o un porro, se lo pone en la boca. Y el pago le cumple el deseo, le colabora. Es que también usted le puede llevar un acuario, pero no cosmético, le gusta el trago más que todo oscurito, un broncito. O sea, él no hace nada. Y pues detrás de él hay varias personas que tienen más o menos la novia. ¿Qué pasa con esto? Que estas son figuras creadas a través de personas reales, personas que eran bandidos de la época, asesinos, criminales, narcotraficantes y demás. Pues se les puede ver en la época con armas, con cigarrillos, con trago. Y por ejemplo, Ismaelito tiene en una de sus intervenciones, en las imágenes, él tiene a la novia al lado, así, abrazadita, con el pelo también en la boca, así, todos lindos. Porque ella también es una forma de generación para las chicas del bajo mundo, porque pues obviamente en ese sector, en esa época tampoco las prostitutas eran vistas de oro. En una buena medida y tenían un peligro constante. O sea, el que niegue que el trabajo sexual es algo que tiene mucho peligro es una mentira. Por eso también se crearon figuras femeninas que pudieran ayudar en este entorno y le dieran a la mujer un sustento. Entonces, pasamos a los ídolos que venerados como si fueran santos. Aquí entra otra forma curiosa de venerar, que es, por ejemplo, el caso del bandido generoso en la época de México. Se decía que era un man que se metía al monte, se escondía, y por lo normal iba vestido de verde, se le llama verde. Robaba containers, robaba demás cosas, y por lo normal, cuando llegaba al pueblo, se quitaba todo y robaba a la gente.
Entonces creo como Robin Hood mexicano que apoyara a la gente y la ayudaba a través del crimen. Y este tiene algo similar a lo que tenían los anteriores. Que para que el cura se le deja una pita mayor a las piernas. O sea, se puede ver cómo con estos ejemplos hemos desmitificado la creación de los santos a través de los prospectos morales básicos, como los que son el buen vivir, el no dañar a los demás, el respetar a la mujer ajena, el no dañar a los demás, el no matar, y otras diferentes perspectivas que tiene establecidas como fundamento la religión católica. Son cosas que no se pueden mover. Estos los reinterpretan y los mueven a su bajo mundo, los llevan a su terreno de juego. También está María Salomé, que es siendo un prospecto colombiano, que es una mujer que murió justamente de día velistas, o sea, hacia afuera del cementerio. Esta muchacha muy esta señora de alta edad murió y pues fue enterrada en el cementerio en el que trabajaba, pero un señor que pues era de alto dinero tuvo una pérdida muy grande, perdió toda la plata que tenía. El man se fue todo triste allá a llorar a las tumbas, pues no sé, le dio por ir a rondar tumbas, se fue y rondar un rato, y fue lejos, se sentó al lado de ella y dijo, pues mire, estoy mal, ¿qué hago? Colabóreme. Y el man tenía un billete en el bolsillo que era lo último que era, bueno, es un chance, y se lo ganó. Entonces desde ahí fue, le colocó una buena tumbita a la vaquita, y se volvió un monumento para la gente del bajo mundo, por ejemplo, para las trabajadoras sexuales, para la gente que de Lampa, para los vendedores, los expendedores, más que todo para todo este mundo se volvió como un prospecto, ya que le daba a usted la posibilidad de tener dinero de una manera semi-honrada, pero pues también se volvió corrupta en el sentido de que personas de otros, con otras intenciones iban a pedirle ayuda. Entonces aquí pasamos en otro sector que es totalmente opuesto, o sea, ya salimos de la perspectiva del santo, pasamos a los ritos. ¿Qué pasa acá? Vamos, cambiemos el sector, salgamos de las ciudades. Actualmente estábamos en las ciudades, estábamos en los cementerios, pasemos a la guerrilla, pasemos a las zonas de conflicto armado. ¿Qué pasa acá? Se vio mucho esto. Se creó el santísimo, se creó las paleras, ya no la brujería, costumbres como son los niños rezados y excusados. Por ejemplo, el santismo va de una base biológica que es como tal, pedirle ofrendas o pedirle ayuda a los santos a través de una persona. O sea, usted no va directamente a una iglesia, no va directamente a un convento o a algún lugar a pedirle, sino que se va, por ejemplo, a donde el viejito de al lado que lo reza y lo soba a través de la otra persona. Él le cobra tanto, pues esto es un santismo. Pero, por ejemplo, pasemos a los paleros. Los paleros son personas que por lo normal van a los cementerios, roban cuerpos y hacen sacrificios con los mismos, entregan los cuerpos para poder tener como una satisfacción en torno al malévolo y le pueda dar algo. Estos son los valores, o sea, se ve como dentro de ese mundo religioso, los paleros y los artistas viajan como dentro de la misma línea, ¿no? Ambos van desde la ideología católica, pero ambos van a mundos diferentes. Uno es un mundo totalmente correcto y malévolo, al punto de sacrilegio de las tumbas. Y el otro, pues, es uno más normal, que puede ser, como por ejemplo, usted dice su básica, el anteojo, y ese tipo de cosas más normalitas que hoy en día, aunque nosotros seamos católicos, supongo que la mayoría somos católicos o hemos en algún momento de la vida profesado esta religión, aunque veamos esta vida, se nota que en algún momento pues tenemos estas creencias que la manita de no sé qué, y que le echaran el dado con el estómago al niño para que no se inflara, que le fueran a rezar para que le quitaran mal brujo, que se tienen que abierto, que se lo soben. Todas esas creencias basadas en el santismo. ¿Qué pasa con la brujería? Esto es un entorno también bastante más hostil que el santismo, a nivel de los paleros, que tiende a tener también, puede tener animales desollados, se buscan diferentes formas de sacrificio, no solamente puede ser como el santismo, que es venerar, o el otro, buscar cuerpos humanos. Este tiende a tener, por ejemplo, estos vudús y cosas así que hemos visto constantemente, que pues, se han retratado en diferentes medios, y pues ya todos conocemos la brujería, o sea, es algo con lo que todos en algún momento hemos asociado, nos hemos relacionado de una u otra manera, así sea por el oír de otro. Y pues pasamos a las creencias de los niños cruzados, que aquí es en el momento que entramos en el conflicto armado. ¿Qué pasa cuando usted es creyente y no hace sino ver que sus compañeros mueren, o usted quiere ver que lo sacan de su casa y usted quiere volver en algún momento a la misma y tiene miedo? Empieza a creer en estos ritos basados en brujería
como los niños cruzados, que se basa en colocarse una pepita de hierro en la sangre y pues usted tener como una posibilidad, tener una posibilidad de poder sobrevivir. Estos tienen como ciertas condiciones, por así decirlo, que hacen que esto no sea invencible. Por lo normal, entre más alto sea la protección, tiende a tener más sacrificios. Por ejemplo, hay uno que se basa en que usted entrega a un adulto mayor de su familia, cuando él muera, su beneficio se quita y la alma de la persona que usted entregó es entregada al maligno, por así decirlo. Entonces, todas esas culturas se crean a través de esta dejación de lo católico por el abandono de un entorno, por la llegada a un entorno hostil. El hecho de que usted se sienta en incertidumbre, le haga palidecer ante sus creencias, hace que usted pueda empezar a creer en todos estos ritos basados en la Iglesia Católica, algunos otros en la brujería, en el satanismo y demás. Entonces, por eso digo que es importante también hablar de estos ritos y costumbres, aunque obviamente no voy a abordarlo mucho, ya que estoy más que todo en la zona urbana. Pero son cosas que también se ven en la cultura urbana. Los sicarios y demás tienden a hacer estas actividades, por ejemplo, colocarse un punto acá para que no le vaya la puntería, o colocarse algo así como un escapulario acá para que la bala no le entre. En el momento en que le caiga el escapulario, eso se lo deje, usted está totalmente vulnerable a más posibilidades de muerte. O sea, todo es un ir y venir de posibilidades basadas en cruces, basadas en santos, basadas en diferentes costumbres mitificadas del catolicismo. O sea, se crean como unas subculturas, se crean ramas que basan estas ideas. Pues ya sea por el consumo del miedo o por la costumbre de que otro ya lo dijo y lo pudo hacer, usted tiende a creer estas cosas y más en estos sectores. Aquí voy a hablar de qué se busca con estos sincretismos religiosos, lo cual es esto. Esto se llama un sincretismo religioso, que es el usted utilizar, llevarse los aspectos culturales a una religión establecida. Porque esto es lo que es, o sea, nosotros llevamos nuestro movimiento cultural, nuestras costumbres, más que todo en el hecho, como lo dice el AMPA, de la zona urbana, se le fueron acoplando las costumbres religiosas, por eso tuvimos esta necesidad de traer las vírgenes y los santos a este bajo mundo. Decir, no, ellos también nos pueden ayudar a nosotros, aunque lógicamente la Iglesia Católica varias veces sale a decir que no, que ellos abandonan totalmente sus ideales, y un santo no va a ayudar a que usted pueda matar a otra persona, ya que esto está contra los mandamientos. Pero dentro de sus ideales y dentro del religioso, estas creencias tienen fundamentos, ya más que todo en el hablar. O sea, esto va de boca en boca. O sea, y que, por ejemplo, usted escucha que un sicario tiene mucha puntería y que tiene, por ejemplo, un niño cruzado en el brazo, usted va a hacer lo mismo por mero descarte, porque si no, ¿qué tal que tenga un niño cruzado frente yo y la cosa tenga que ser verdad y después acabe yo peor? Entonces, aquí voy a hablar de dos cosas importantes, que es, ¿a qué va esto? O sea, estas costumbres que he permeado actualmente y que pues, pasé por varias de ellas, ya sean los santos, los pseudosantos, los espíritus y demás, tienen un punto. O sea, ¿qué es? Podemos hablar de que es una búsqueda de redención. De verdad, esta persona, este sicario, esta persona del bajo mundo, o digamos que la trabajadora sexual, aunque yo siento, dentro de mi perspectiva, que lo dice Prima Mucano, no lo dice ningún autor, que la trabajadora sexual no debe ser tomada como algo del bajo mundo, es un trabajo que, pues, si bien se ha vandalizado y se ha tomado como maléfico, puro, al final de cabo es una forma de trabajo que no daña a nadie, al contrario de las demás. O sea, daña a los católicos porque se sienten ofendidos por el hecho de que hay trabajadores sexuales, pero de ahí para allá no tienden a eliminar a nadie, no matan, no venden. Son simplemente intentan sobrevivir con el sustento que se les puede dar a través de un trabajo que la mayoría no quiere, que son las cosas que vivimos en nuestro país y son inevitables. Entonces, de verdad estos criminales buscan redención, y si buscan redención, ¿bajo qué puntos podemos guiarnos para sustentar esto? Por ejemplo, vamos con San Agustín, San Polías, está aquí, que nos regaló esas ideas. San Agustín dice que se necesitan puntos fundamentales para la redención. Entonces, pensemos, ¿de verdad estas personas cumplen estos puntos fundamentales para la redención? Tales como son la necesidad de la gracia divina. De la gracia divina, ellos de verdad buscan una gracia divina orientada al catolicismo puro y duro. O sea, ellos lo subjetivizan todo y lo mueven a su campo de juego. Esto no es la gracia divina, Dios no los mandó a hacer nada. Entonces, como que rompen este paradigma. También está la transformación interior.
ellos de verdad se sienten mal con el hecho de poder trabajar en estos mundos. No hay que negar que hay gente que trabaja en estos mundos por necesidad, ¿no? Porque pues si usted no consigue trabajo, le toca ser libre, le toca hacer de todo, porque pues es eso, morirse de hambre. Pero hay personas que ya tienen este estilo de vida culturalmente aceptado y asociado a una vida, o sea, lo ven como algo de orgullo, algo de hombría, de capacidades. Yo puedo matar a tantas personas con tantas facilidades que yo soy un duro, o sea, no sé, yo soy cualquier bobito. También está la fe y el arrepentimiento. Esta gente tiene una fe real, tiene un arrepentimiento basado en las creencias de Jesucristo, que son capaces de basarse y arrodillarse ante el mismo, eliminando todas estas creencias que han creado alrededor del mundo urbano, de los guetos, del mal vivir. O sea, ellos son capaces de eliminar esto en el momento en el que se sientan identificados con la religión católica. Entonces, estos son como puntos que muestra San Agustín y dice, bueno, yo digo que estos, él dice mal, ¿no? Pero yo creo que estos son los que más se apegan, más se contradicen con la posibilidad de una necesidad de redención en el mundo, en estos mundos. Que si bien hay personas que se arrepienten, como lo dije anteriormente con el santo San Juan, a San Judas de Tadeo, el cual ayuda a las madres para que los hijos tengan la posibilidad de volver a la casa sanos, que se eliminen estas condenas largas y demás. Estos se utilizan para una redención, pero más que todo, como le digo, es una visión más que todo maternal, de hermandad, que por ejemplo yo como amigo digo, no, mi parcero está por allá jodido y yo lo encomiendo a este santo por ayuda, por que él salga de ese mal camino. Pero de verdad, esta gente que está en el mundo criminal y ve la cultura de la narcocultura como una respuesta óptima y real y moral, porque ellos creen que moralmente es aceptable esta vida, ellos buscan la redención. Yo creo que no, o sea, obviamente es una respuesta al contexto el cual viven, pero ya se ha normalizado, se ha creado una, por así decirlo, moral subjetiva en torno a esta vida. Entonces, ellos en serio buscan esto, buscan identificar y promover la maldad a través de también a través de los santos. Porque si traemos los santos a nuestro campo de juego, quiere decir que nosotros estamos siendo ayudados por algo mayor, ¿no? O sea, Dios no nos está abandonando. Tenemos la necesidad de que Dios nos ayude, porque sentirnos abandonados tampoco puede ser. Entonces, yo digo que algunas de estas costumbres buscan esta, el de identificar y promover la maldad. O sea, ¿qué necesidad hay de que usted traiga un santo si no lo necesita? Se crea como una costumbre, se crea una necesidad de que algo cerciore sus actos negativos. Y esto se ve muy ceñido a lo siguiente. Ya, aquí. Traje a Nietzsche a colación. Aquí hablando de la genealogía de la moral, pasemos a la genealogía de la moral y pues miremos algo que nos dijo Nietzsche. O sea, Nietzsche tiene un problema bastante grave con la religión, ¿no? O sea, eso no se lo quita a nadie. Él no tiene esta concepción de la religión como un concepto de humildad en buenos términos. Él dice que la religión en cierta manera es el sustento de los débiles, es la posibilidad de los débiles de sentirse acoplados a una sociedad de hombres fuertes sin necesidad de luchar contra estos hombres fuertes. O sea, yo no me meto a un mar de tiburones a pelear con tiburones porque yo soy una cachama. O sea, no hay posibilidad. Entonces, vemos que la moral está identificada acá pues, con el mundo que les muestro actualmente, que es un vagabundo, una persona débil, una persona baja de capacidades, mientras que él ve lo inmoral como todo lo diferente. Él dice, no, o sea, aquí la cuestión es de que nos están amarrando, están diciendo que los fuertes somos malos para que los débiles puedan hacer fiesta. Esto no es así, tenemos que caer en cuenta de que el débil quiere acoplarse a nosotros y la cosa no es así, los fuertes tenemos que salir adelante. Que pues si son subjetivos y se pueden ver estos ideales de manera negativa en algunos aspectos, es verdad, pero es rescatable la idea que tiene Nietzsche actualmente en este planteamiento. O sea, el débil tiene que apaciguar al fuerte o es de verdad nuestra naturaleza que el fuerte delimite al débil. O sea, esta inmoralidad que se ve en Nietzsche puede acoplarse fácilmente a lo planteado actualmente, ¿no? O sea, la inmoralidad es algo que se fundamenta en el mundo de los bajos mundos, en el gueto, en las zonas urbanas, en las favelas y demás. O sea, ya no se rinde esto de que no, yo no lo voy a matar porque Dios me va a zampar un pecado más. No, eso no es así. O sea, si usted se me pasa por el frente y me dan 1.000.000 de pesos por su cabeza, agárrala con lo que pueda, porque eso rueda. Entonces, es una necesidad insana basada en fundamentos que se pueden rescatar de Nietzsche, porque estas ideologías, si bien tienen pues dificultades, hay que adaptarlas bajo ciertos parámetros, ya que Nietzsche no dijo estas cosas fundamentalmente basadas en este contexto que estamos viendo actualmente, se pueden rescatar estas ideas para traerlas en colación con el mundo que tenemos hoy en día.
porque en este mundo de verdad vemos el catolicismo como algo moral. O sea, se nota que los fundamentos de la buena familia, de buen vivir, están basados fielmente en una concepción católica. La creación de una familia, en querer a los padres, no llevarse la mujer del otro, en no matar, en no robar. Todo esto son capacidades que tienen que tener los hombres para que el fuerte no acabe con el débil. Entonces, ¿de verdad es necesario que el débil apacigüe al fuerte? ¿O es de verdad moral o inmoral esto? Yo diría que, pues, de cierta manera es inmoral, porque el fuerte no puede destruir al débil, porque pues, yo soy débil. O sea, no me voy a ir no voy a apoyar lo que no puedo tolerar. La sociedad no está hecha para esto. Y pues la creación de estos grupos y estas costumbres están basadas en las víctimas, personas que toda la vida han sido dejadas de lado, abandonadas. Entonces se cansaron de esto, vieron la oportunidad, como lo dije, de Pablo Escobar, una persona que les podía dar un sustento, y dijeron, no, o sea, es eso, quedarnos acá apaciguados y que todo el mundo nos siga ninguneando y dejando de lado, siendo seres abandonados y eliminados. Entonces yo creo que toda esta creación de las costumbres religiosas en torno a la cultura del gueto y demás es una respuesta a esta ninguneada que le hizo la sociedad a las personas más marginadas, a las personas de menos recursos, una posibilidad real que tenían las personas de bajos recursos de sentirse ayudados o sustentados bajo ciertas cosas y bajo ciertas costumbres de la sociedad. Muchas gracias. Alguno de los asistentes. Esta pregunta va por Klaus. Dice, ¿cuál es la interacción entre el espiritismo y las prácticas de medicina tradicional en Colombia? ¿Hasta qué punto se complementan o se mezclan estas dos facetas en la relación de la salud y la curación? Pues yo vi más que todo el espiritismo basándolo en un concepto pues, como el de Caracas, el de los santos malandros o santos caballeros, como quieren decir ellos. Ellos tienen estas costumbres, ¿no? De fomentar la curación de ciertas cosas, los trabajos a través pues, de desahogos, de menjurjes y demás. Ellos también crean una costumbre muy chévere que es alrededor de esta costumbre de los malandros. Hay como diferentes grupitos, ¿no? Están los que creen en los santos como tal, porque, o sea, si ustedes hay dos altares, el de los santos malandros y el de los santos como tal. Ellos dicen que detrás de estas dos concepciones también están los santeros, están los de la brujería. Entonces todo este mundo de cierta manera se lleva de la mano. Y pues todo esto también viene de una cultura indígena anterior, porque recordemos que nosotros no venimos de Estados Unidos ni de la medicina occidental, no, nosotros venimos de cultura que si usted se rompía un brazo, lo amarrábamos con un pedazo de hierba. O sea, eso es así. Y eso todavía se ve hoy en día en estas culturas que pues le dimos el mal nombre de brujería en algunos casos, o lo determinamos de malos nombres, pero son costumbres que han traído de generación en generación. Como bien lo dije, el mal de ojo y estas demás costumbres son cosas que se dieron en ciertas épocas y no tenían respuesta, buscaron ciertas soluciones, les pusieron nombres distintos y las ataron a ciertas costumbres, a ciertos sectores culturales. No, bien, antes darle gracias a Prema por esta ponencia showman, stand-up comedy filosófico. No hemos seguido una cartografía de la calle tan completa. Pues una corrección, el santismo es la gente que le cree a Juan Manuel Santos. Aquí el tema es de santería, santería es la palabra. Pero yo quiero hacer un comentario que va a redundar en una pregunta valorando profundamente este juego que está haciendo Freyman. Y es que la filosofía del fenómeno religioso tuvo una característica hasta la década del 80 del siglo XX, y fue que se enfocó en la filosofía del fenómeno religioso occidental. Digamos que lo que nosotros encontramos en los manuales de filosofía de la religión son manuales sobre filosofía de la religión occidental. Con la llegada del catolicismo, la diversificación de las formas cristianas, judíos y musulmanes a Latinoamérica, aparece un fenómeno que quien mejor ofrece una radiografía en esa época es un libro famosísimo de García Canclini que se llama Culturas híbridas,
y digamos que permite que nosotros desde Latinoamérica pensemos la religión desde lo que somos y no desde lo que Roma piensa, desde lo que una figura como el pontífice lo dice, o la teología luterana, o los enfoques teológicos cristianos protestantes del norte global, en fin. Entonces, me parece muy interesante esa relación entre el poder y la religión, porque nuestra forma, y aquí tengo que tomar referencia a unas palabras que no son mías, sino son de Mauricio García Villegas, no es un filósofo, es un profesor de sociología del derecho que escribe un libro muy bueno que se llama Colombia, el país de las emociones tristes, un comentario de Spinoza aplicado a Colombia. Y va a decir en este libro que nosotros los colombianos tenemos un problema fundamental en la academia y es que hemos estudiado todo menos la criminalidad. O sea, aquí los barrios pobres no existen. En la filosofía académica colombiana existe Breyer, existe Carnap, nada contra la nacional, ¿no? En la filosofía académica colombiana existe Kant, existe Hegel, pero no existen estas manifestaciones culturales que, tomando las palabras de Gadamer y de Gama, que fue el ponente más reciente de todo el programa, son lugares de comprensión del fenómeno religioso. Entonces, aquí lo que nosotros apreciamos es unos lugares de comprensión. No hablemos de San Agustín de Hipona, porque nadie pisó Antagaste, pero muy seguramente una persona que nos pidió una moneda antes de salir de su casa le rezó a Ismaelito. Eso sí lo puedo asegurar. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, al final, pues me quedó una deuda de tiempo con Nietzsche, y no sé si vamos a la última, a la décima diapositiva ayer. Una pregunta y es, digamos, si en las formas del espiritismo verdaderamente hay una preocupación por una catalogación moral o inmoral, o si por el contrario, al igual que Nietzsche, está el deseo originario de fundar una nueva moral, pero una moral que tiene elementos sincréticos de la moral cristiana, pero que es completamente un discurso diferente. Pongo un ejemplo, el sicario que le reza a María Auxiliadora para que las balas lleguen a su lugar, está usando un vehículo místico que tiene una connotación diferente, pero su objetivo es un objetivo inmoral a los ojos del cristianismo. Entonces, digamos que en esa exploración Reimann que usted hizo, digamos que puede ver en Nietzsche u otros autores o desde su reflexión, pues sí me interesaría ver cuál es el propósito moral que hay detrás de este discurso de la santería, de los cruzados, de Ismaelito, de Valverde, de Pablo Escobar, etcétera. Me gustaría conocerlo. Yo creo que este discurso se ha basado más que todo en una creencia de amoralidad. O sea, este mundo, como bien lo dije, dejó de cierta manera la capacidad de ver todo de manera inmoral o moral, en el sentido de que ellos no tenían la posibilidad de elegir qué camino elegir o qué cosa de verdad le parecía buena o mala. Ellos se crearon bajo una zona de conflicto. Era golpear o ser golpeado, acabar o ser acabado. O sea, no había posibilidad de usted de verdad sentarse y decir, no, pues en el colegio me enseñaron que pegarle al fulanito es malo. O sea, a mí me enseñaron que si yo no vendo tantas drogas, lo más probable es que me amenazan a mi mamá, me peguen tiros en la casa. O sea, yo creo que todo esto se basó en una construcción amoral de la percepción. O sea, esto es una construcción que yo veo a través de lo que construimos Historia 6 con el profesor Sergio, de la moral y la inmoralidad en Nietzsche. Es una construcción meramente propia, pero yo digo que estos conceptos basados en el santerismo, en los pseudosantos, en la reinterpretación de la visión religiosa en estos mundos, es totalmente amoral, ya que muchos de ellos no tienen la posibilidad de verdad sentarse a pensar si esto es malo, sino hasta el punto ya en el que acaba su vida, cuando ya de verdad se pueden sentar a pensar las cosas, porque pensémoslo así, una persona que lleva 30 años de su vida en el mundo criminal, en el sicariato, en la venta de drogas, en un mundo altamente vertiginoso, donde usted llega todos los días a su casa pensando en que su mamá le va a hacer de comer, de que su esposa le va a dar de comer, y pues poderle dar algo a su hijo, que por lo menos él logre ir al colegio de manera correcta. Usted no tiene el tiempo de poder sentarse a pensar qué es moral y qué es inmoral en su vida. Usted hace lo que tiene que hacer, cerrando los ojos y acostumbrándose a tener que matar personas, al punto de crear un escudo protector mental
a estos actos atroces, porque, por ejemplo, si nosotros llegáramos a ver en este momento un asesinato, un sicariato o algo de alto impacto, lo más probable es que nosotros quedemos en shock, creemos como un escudo mental y hasta creemos con un trauma. Estas personas no tienen la posibilidad de crear estas cosas, no pueden crear estos escudos, no pueden, o sea, ellos tienen que ir a lo suyo. Es eso o no ser nada y morir en el intento. Entonces yo digo que la respuesta es eso, o sea, crea una inmoralidad, una amoralidad que se separa totalmente de la posibilidad de usted poder escoger. Esto pues orientado a la sociedad como tal, ya que no les ha dado la posibilidad a estas personas de poder regir su vida de forma correcta. Bien, Brayman, muchas gracias también por la ponencia que nos acaba de presentar. Yo, uniéndome un poco pues, a las palabras del profesor Sergio, creo que, pues, no sé, como desde el siglo XIX, el siglo XX, la religión empieza a entenderse de una manera distinta. Y a mí me gusta como, de alguna u otra manera, también lo plantea el profesor Sergio, y es entender a la religión como un fenómeno religioso o análisis filosófico del fenómeno religioso. En ese sentido, hay una larga tradición del fenómeno religioso que le ha adscrito una serie de características a lo que se constituye como una religión. Su merced hace un esbozo sobre la religión, pues particularmente el del catolicismo, pero creo que queda un vacío con relación a las características que definen a una religión. Entonces, ¿cuáles serían estas características que configuran que una religión sea, valga la redundancia, una religión? Y mi otra pregunta es, ¿por qué la llegada, de Pablo Escobar la interpreta o la entiende como un cambio de paradigma en el entorno religioso y no en el entorno social, político y cultural? Me generó pues mucha inquietud esa parte. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, no pude ondear mucho más en la religión y en los conceptos que pueden atribuirse a la misma por el tiempo. Había muchas cosas que tomar y pues entre chiste y conversación pues saqué lo que más pude. Pues se puede conceder a la religión, o sea, yo lo vi en ese sentido, ya que lo estoy orientando a estos mundos, como una posibilidad de poder orientar, más que todo como también lo ejemplifica Nietzsche, que es una creencia basada en ciertos fundamentos morales establecidos en una cultura. Pero pues obviamente la religión no es una cultura, es ¿cómo se le dice? Es algo así como una hermandad, una secta o así, que pues que se ha ido generando y se ha ido construyendo poco a poco y ha creado ciertos ídolos que fueron pasados a santos, ya que pues la creencia de estos puede ser sustentada a través de milagros y demás, que científicamente pueden ser debatibles, pero en la creencia popular de estas religiones están basados en algo. Entonces todo esto se basa en la posibilidad de un mundo mayor y demás. O sea, esto es más que todo la religión es más que todo sustancial a un contexto de vida. No se puede traer como forma científica o algo así, ya que pues sale de este contexto. Es más que todo una búsqueda personal de darle sentido a una vida propia. O sea, encaminar su vida a algo y más que todo en ese sentido del oriente, pues también a esta gente, cómo orienta su vida y cómo orienta su vida a través de estos santos. Y la otra pregunta está basada en qué? ¿Por qué cambio en torno a la religión y no en torno a lo social, político? Pues claro, o sea, en el sentido de que Pablo Escobar fue un boom en todos los entornos, o sea, político, social, cultural, deportivo, de todos, o sea, en todos lados estaba Pablo Escobar. Pablo Escobar era lo mainstream en su época, o sea, usted donde lo viera Pablo Escobar era raro. Entonces, decir que Pablo Escobar no estaba en todos lados es mentira, lo vemos hasta la etiqueta de la buceta, o sea, en todos lados está. La cuestión es de que, pues, yo lo interpreto más que todo es en esta costumbre que trajo Pablo Escobar, porque Pablo Escobar tenía creencias religiosas católicas desde niño. Entonces él construyó esta religión y pues más que todo la historia de Pablo Escobar se basa en torno a la Virgen de los Siete Sicarios, se basa en un padre que se le otorga el caso, que se le otorga el caso de que en una predica salió la Virgen María Auxiliadora en su predica, entonces se creó la costumbre de que los martes había que ir a rezarle a la Virgen porque en esa iglesia salió. Entonces Pablo Escobar lo que hacía era mandar a sus sicarios a que fueran a ser benditos allá, a que fueran a pagar penitencia allá, para que sus balas y su mente estuviera centrada
en lo que fuera hacer, que fuera hacer sicariato, que ya fuera hacer vender, que sus containers de droga pudieran llegar. O sea, todo esto se llevó una reinterpretación en el sentido de que pues eso no es una religión como tal, porque él no se apoya en unos sustentos propios, él se basa en una religión ya establecida para poder fundamentar su mundo delictivo. Entonces lo que hace es traer lo que ya está visto, lo reinterpreta y lo reconstruye para que las personas de este mundo puedan verlo como una forma positiva y agradable a su estilo de vida, o sea, que no sea ajeno a ellos, como por ejemplo sería, porque si usted era un católico y a un sicario le pasara, lo más probable es que el católico le reproche todos sus actos. Pero en este mundo y en esta idea de la reinterpretación religiosa, como la estoy planteando y como la planteó Pablo Escobar en su época, ellos tenían la posibilidad de ser perdonados y ser ayudados y beneficiados de estas costumbres religiosas, lo cual no es visto en la Iglesia Católica. Entonces, por eso yo lo cogí como de ese lado del paradigma religioso, del fenómeno religioso y esa reinterpretación. Bien, yo quiero precisar 2 o 3 cosas. El salpicón es muy bueno. El salpicón, chicos. Ojo en eso, ¿no? Una cosa religión, otra cosa religiosidad popular. ¿Listo? Estás pensando un poco en la religiosidad popular. Sé que desde la perspectiva nietzscheana es diferente, ¿no? Pero se está mirando acá, es una idea de religiosidad popular, cómo se ha asumido algún tipo de fe sobre algún hecho, ¿no? Cómo se ha asumido eso, por ejemplo, sobre Valverde, Maelito, fulano, mengano, sutano, perencego y la cachapa, ¿no? Entonces ahí, eso está bien. Entonces, eso para precisar. 2, creería que para meterle un poco más del hecho filosófico y sin quitarle la creatividad que tiene, ¿no? Se hiciera una lectura fenomenológica. Hay que meterle acá fenomenología al hecho religioso, ¿no? Para que toda la riqueza que se está viendo, lo moral, no pierda sentido, porque si ustedes se dan cuenta es una... El salpicón. El salpicón es muy bueno, es una marea de ideas las que traes, y yo pensé incluso en la historia de Berserk, ¿no? O sea, vi manga, vi 1000 cosas en la cabeza, ¿no? Pero me gustaría aportarte que se pensara en una lectura fenomenológica de lo que es el hecho religioso en Colombia, que sí hace falta, eso no existe. Eso no existe. Sergio tiene razón cuando habla que se ha estudiado de todo menos cómo nosotros interpretamos nuestra religión. Un libro, La rama dorada de Brenda Fraser, ¿no? Es un texto clave que nos va a ayudar a orientar estas discusiones y te va a enriquecer mucho más el discurso de lo agradable que lo has hecho. Gracias. Gracias, profe. Gracias por el consejo y pues para próximas foros de pronto construya de mejor manera la estructura fenomenológica en esta idea. Pues lo construir en ese sentido, ya que pues también el tiempo no da pie a usted poder entrar en varios ámbitos filosóficos extremadamente. Intenté hacerlo lo más ameno y de una manera agradable al público para que el público no se sintiera aburrido con la interpretación religiosa que quería mostrarles.